Muy bien, eh, esta mañana vamos a comenzar una serie de enseñanzas que yo creo que el Señor me ha hablado después del retorno de Vivi y de los exiliados por el COVID. Eh, el otro día estaba orando al Señor, meditando, porque de pronto me da por orar, ¿no? Esa costumbre que uno tiene como creyente a veces es bueno, porque si no la mente se te va para todos lados. Si vos no fijas tu mente en el Señor, uff, entonces es terrible, ¿no? La oración y el tiempo a sola es como clave. Entonces el Señor me habló sobre estos tiempos y me habló en un pasaje específico que es segunda de Timoteo, eh, más que nada con la vida de Timoteo y con la vida de Pablo, ¿no? En la experiencia que Pablo tiene al final de sus días, cuando él ya está por ser sacrificado. De hecho, se cree que los últimos libros que él escribió fueron Primera y Segunda de Timoteo, aunque hay quienes piensan que entre Primera y Segunda de Timoteo puede haber algún otro. También algunos sostienen que Hebreo, algunos llegan a pensar que puede ser la autoría de Pablo, pero no estamos seguros. Sin embargo, el Señor me dio esta palabra, ¿no? Ya personas con convicciones para tiempos extraños. Personas con convicciones para tiempos extraños. Le iba a poner tiempos peligrosos, pero suena a película. Igual, ¿ya? Tiempos extraños. Así que vamos a estar hablando de una necesidad que Dios tiene, ¿ya? De levantar una generación que sea firmes en sus convicciones. Inmediatamente después, o en este mismo tiempo que el Señor me estaba hablando de esto, me invitan desde Perú, de Puna, un lugar frío, ¿no? Un grupo de iglesias para compartir con un grupo de jóvenes y adolescentes sobre sanidad interior. Así que, bueno, no creo que sea coincidencia, creo que es una confirmación del Señor para precisamente estar dando esta palabra. Así que, bueno, quiero que abramos nuestras Biblias a manera de introducción. Allí en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Si alguien lo puede leer. Ok, cuando nosotros miramos este pasaje, Pablo ni se imaginaba todo lo que iba a acontecer a través de toda la historia de la humanidad, ¿no? Desde su partida, ¿no? Y él claramente nos habla prácticamente de un tiempo de lo que es apostasía. Ya hay varios elementos acá, por lo menos unos 4 o 5 elementos, no sufrirán la sana doctrina, ya se van a apartar siguiendo sus propios deseos, maestros que van a enseñar con sus propios deseos o concupiscencias, se van a apartar de la verdad, ya, y se van a volver tras la imaginación, tras la fantasía. Y curiosamente, cuando nosotros miramos objetivamente la vida, ya, a través de toda la historia, incluso desde antes de Pablo,
¿no? Desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, el hombre en su naturaleza caída tiene la tendencia de apartarse de Dios, tiene la tendencia de alejarse de Dios, o sea, desde que Adán y Eva comieron del fruto, es mucho más natural para el hombre alejarse de Dios que acercarse a Dios. Es mucho más natural, aunque puede aparecer cierto el evangélico pentecostal y dice, la sangre de Cristo tiene poder y de mi mano nadie puede arrebatarme, estamos en las manos del Señor, estamos seguros y toda esa vaina. Existe el riesgo, existe la guerra, la lucha, cierto, natural en la vida del hombre. Quizás yo soy el único pecador acá que tiene esa lucha, ¿no? Que es mucho más fácil que tu mente se olvide de las promesas, se olvide, ¿cierto?, de lo que Dios te dio o de lo que ya tenés de Dios o lo que Dios ya te ha hablado. Entonces, lo que parece seguro se transforma en inseguridad. No sé si le ha pasado a ustedes. O sea, hay cosas que están seguras. La salvación está segura, sin pensar si la salvación se pierde o no se pierde. Pero la salvación está segura porque Dios te la dio. ¿O no? Dios te la dio. Y lo que Dios te da, no te quita. Ahora, ¿por qué yo creo que se puede perder? Yo creo que se puede perder cuando esa convicción se comienza a diluir en las tentaciones del mundo. ¿Ya? ¿Da para entender esto? O sea, es como la naturaleza humana sin Dios tiene la tendencia a apartarse. O sea, si no tenés tiempo con Dios, si no tenés la búsqueda del Señor diaria, eh, te disipas espiritualmente, ¿no? El tío Chelo hace 2 días atrás precisamente me mandaba un mensaje desde la playa, con este frío, a las 7 de la mañana, haciendo su tiempo a sola, allí en La Paloma, pleno frío, caminando por la playa. Y en la frase que él usa, ¿no? Siempre él dice, ¡ay, loquito! Usa ese, ¿no? Ya, si tú no buscas al Señor, ya en estos lugares el diablo te come. ¿Ya? Y es verdad, o sea, la persona que está en su casa, la persona que está trabajando, la persona que está estudiando, la persona, ¿cierto? Aún el pastor de una iglesia, si no tiene esa búsqueda, el enemigo se lo va a comer como papa frita, con alta hambre y bien crocante. A algunos les gusta de grasa, ¿ya? A otros con aceite. Pero bueno, la cosa aquí es que no es casualidad, es una causalidad de que el apóstol Pablo en su último libro, ya como lo diría un poeta escribiente, en la última página de su vida, posiblemente, donde él está poniendo sus últimas letras, las letras que él está escribiendo son las más importantes. Generalmente una persona que está por partir tiene el interés de poder dejar a veces por escrito las últimas palabras o compartir con aquella persona que ama las últimas palabras. Hay gente que espera a esa persona antes de partir. No me voy a meter en ese tema delicado, mucho menos en este tiempo. Pero el apóstol Pablo ya ve con preocupación el futuro. Y no estamos hablando del futuro del mundo, estamos hablando del futuro de la iglesia. ¿Por qué sabemos que es el futuro de la iglesia? Porque dice que sencillamente las personas no van a sufrir la sana doctrina. Eso quiere decir que las personas que de una u otra manera tienen el interés de tener una sana doctrina, ¿ya? Su interés no va a ser suficiente para conocer la sana doctrina.
Eso lo voy a hablar días después. Pero repito esta idea, o sea, personas que quieren conocer la sana doctrina, el hecho de que tengan el interés no quiere decir que van a vivir la sana doctrina. Sí, es natural, tener el interés es un paso importantísimo, pero vamos a ver que para el apóstol Pablo hay otros elementos que son importantísimos. Otros elementos. Y eso lo vamos a ver, ¿cierto? Eh, en todo lo que le va a escribir a Timoteo. Timoteo representa su legado. Timoteo representa su continuidad. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Entonces nosotros vemos aquí, cierto, que Pablo está consciente de su realidad. En otra oportunidad le había escrito, cierto, a algunas iglesias diciéndole que a través de sus oraciones él sabía que iba a salir de esa, ¿no? Que él iba a quedar en libertad, iba a poder quizás ir hasta España predicando la palabra. Como que la relación íntima con Dios trae convicciones de nuestros tiempos sobre la tierra. Qué loco, ¿no? Nuestras convicciones íntimas, o sea, perdón, nuestra relación íntima con Dios trae convicciones, ¿no? Sobre nuestro tiempo en la tierra. Fíjate cuán poderosa puede ser la relación con Dios. Hay gente que dice yo no paso de este año y es porque el diablo se lo está diciendo. Hay gente que dice en cualquier momento me voy a morir y es porque el enemigo le está metiendo presión. La relación íntima con Dios trae esas convicciones internas, no en un estado depresivo, no en un estado de soledad, no en un estado de inseguridad, ¿ya? Recordemos que el apóstol Pablo tenía la convicción de decir, ¿ya? Bueno, para mí sería un deleite partir, irme, parafraseando algunos versículos que él escribe en uno de sus libros. Pero sé que por amor a ustedes tengo que quedar, o sea, me es necesario quedar. Entonces, no, él no está pensando en pérdida, él piensa en ganancia, ¿ya? Sin embargo, él está preocupado hasta el último momento de la condición de las personas, del amor a la gente. Pablo tiene un historial tremendo de convicciones, de decisiones. Pablo tiene un historial tremendo de transformación. Y creo que la vida cristiana consiste en eso. Consiste, cierto, en transformación, pero no solamente una transformación que satisface nuestras necesidades. Estamos hablando de una transformación que produce convicciones. La transformación es producto de un llamado divino. La transformación es producto de un llamado divino. Y no es solamente librarnos del mal. No es solo librarnos de la esclavitud del pecado. Si el llamamiento
fuera solamente para librarnos del mal y del pecado, nosotros veríamos a Dios como un Dios que está allí para satisfacer nuestra necesidad de librarnos del mal. ¿Me explico? Y eso puede conducirnos a una vida religiosa, a tener una imagen limitada del Creador, a pensar de que Jesucristo murió en la cruz solamente para satisfacer una necesidad eterna que nosotros teníamos y a la vez que Él esté allí para ayudarnos a seguir siendo librados del mal. Sí, también es importante, pero no es lo único. Creo que la clave es conocer a Dios, es saber por qué existimos, por qué vivimos, es responder a la pregunta ¿para qué estamos? Cuando conoces un Dios grande, cuando tienes un encuentro con el creador del universo, la existencia humana es transformada para cumplir un propósito. Por eso alguien dijo por ahí que uno de los grandes males de la humanidad es el egoísmo, es el orgullo, ¿no? Porque en el egoísmo y en el orgullo es difícil constatar, ¿me entiende?, el propósito divino. Porque la persona convertida, pero que lucha con el orgullo, ya cree que Dios le salvó para que ellos sean unas personas especiales. La persona, cierto que tiene problemas de orgullo y Dios le salva, cree que Dios le dio una esposa, cierto, porque él es una persona especial. Y no es así. No es así. Dios le va a decir al pueblo de Israel, ya ahí en Deuteronomio capítulo 8, no lo vamos a buscar porque no es parte del tema, solo lo cito, ya, o capítulo 9 o capítulo 7, pero por ahí, en Deuteronomio, en uno de los 34 capítulos, dice que Dios los escogió no porque ellos fueran mejores que los demás. Y lo dejó bien claro, la pauta es, mi elección no es porque ustedes fueran mejores, ¿ya? No es que, uy, este tiene las patas en el infierno, ay, pero es tan bueno, es tan bueno, es tan bueno que yo lo voy a rescatar del infierno porque es tan bueno, porque toca tan bien la guitarra, porque es tan predicador. Hay gente que piensa eso, ¿ya? Dice, hay gente, hay, hay personas que dicen, Dios me sacó de la delincuencia porque vio Dios que yo tengo tanta experiencia para sacar a otros delincuentes. Es gracioso, pero es así, es así. Ya en mi época, yo escuchaba en la iglesia los testimonios de la gente. Entonces te hacía sentir que la persona, claro, es como Dios quiso que viviera tanta maldad para que después, cierto, todo se convirtiera así en algo tremendo. La verdad, la verdad es que aunque Dios sí puede hacerlo, pero jamás Dios va a alimentar el orgullo, ni la arrogancia, ni la altivez de una persona. Entonces, Dios quiere producir convicciones en nuestra vida. La transformación involucra una formación. Aún el COVID, los tiempos de aislamiento, aquellos que hemos estado aislados. Eh, transformación. La transformación involucra, ¿qué cosa?
Perdón. No importa. ¿Ok? Aún, cierto, los tiempos de encierro. Cuando uno está enfermo, tiene esa meditación existencial de la vida. Para mí fueron como 3 semanas, casi un mes. Y la verdad es que mirar las paredes produce ansiedad, pero a la vez produce reflexión. Y te das cuenta que el tiempo, el espacio-tiempo, vida, muerte, enfermedad, ya están ahí, no son ajenas ni lejanas a ti. No, no, no eres el privilegio de la raza humana, ¿me explico? Porque uno piensa, se olvida, y uno cree que es el privilegio de la raza humana. No, no es el privilegio. ¿Ya? Entonces, cuando Dios llama a Pablo, Dios iniciaría toda una escuela con él. Y Pablo, en esta última página de su historia, posiblemente en esta 2 Timoteo 4, él ya tiene la experiencia, él tiene, decimos en Chile, el trajín. El trajín quiere decir todo el trabajo, pero un trabajo doméstico, ¿no? De la vida. Y quiero que recordemos un poquito su llamado. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 9, versículo 15, perdón, sí, creo que sí, 15 y 16. Ok, entonces nos damos cuenta que el llamado hacia la vida de Pablo no es solamente por las capacidades que él tenía. Dios quería iniciar una transformación con un objetivo específico. Hay 3 elementos que yo quiero destacar de la conversión, más que de la conversión, del llamamiento del apóstol Pablo. Número 1, cambios de paradigmas. Cambios de paradigmas. ¿Qué quiere decir cambio de paradigma? Si esta es la pregunta que Vivi me queda mirando. ¿Ya? En lo más simple es un cambio de convicciones, es un cambio de ideas, cambio de creencias. Un paradigma es un sistema de creencia que moldea nuestra vida. Un paradigma es un sistema de creencia que moldea nuestra vida. Sin darnos cuenta, nosotros vivimos, creemos, caminamos en base a esa convicción. No siempre ese paradigma está de acuerdo
a lo que nosotros pensamos que creemos. ¿Me explico? No siempre ese paradigma está de acuerdo a lo que nosotros pensamos que creemos. Te pongo un ejemplo. El predicador que enseña y predica sobre la santidad y que tiene una tremenda enseñanza sobre cuán grave es el pecado de fornicación, ¿ya? Ese predicador y maestro puede fornicar porque tiene un paradigma. ¿Me explico? Que moldeó su vida, que formó su vida ahí adentro. Entonces, pueden pasar muchos años, la persona puede enseñar, pero tarde o temprano la persona puede caer en fornicación. Eso es un paradigma. Entonces, Dios llama a Pablo y lo primero, o sea, la visitación de Jesucristo camino a Damasco es fuerte, o sea, oye, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ya? Hay una persecución, pero esa persecución, Paulina, está basada en lo que Pablo cree que es verdad. Pablo no tiene la intención, ¿me entiende?, de lastimar a nadie por lastimarlo. Y aunque él es un asesino, no tiene la intención de ser asesino por malo. Mira, él es perseguidor, lastimador y hasta asesino por una convicción que él tiene. ¿Y cuál es la convicción interior que él tiene? Es que él ama a Dios. Él cree que ama a Dios con todo su corazón. Lo aprendió de sus padres. Lo aprendió en la escuela rabínica. Se discipuló. Se formó. Estudió el Antiguo Testamento. Tuvo amigos que tenían sus propias convicciones. Tenía gente alrededor de él que le hacían sentir bien, emocionalmente bien. Caminó con ellos y juntos vieron en el cristianismo una amenaza a su fe. Por eso lo perseguían. Por eso va camino a Damasco. Por eso es peligroso cuando nosotros escuchamos la música del pasado. Qué loco, ¿no? Es peligroso. Es peligroso cuando nosotros nos relacionamos mucho con gente del pasado. Fíjate que solo estar en un cuarto, en una casa, en un ambiente de ese pasado pecaminoso, se produce algo interno, quizá ustedes no, pero se te produce algo ahí interior. Cuando tú entras en ese lenguaje, solo el lenguaje ya despierta algo allí adentro. Quizás esto no le pasa a Vicky, pero a mí me pasa. Quizás cuando va al sauce, no sé, quizás no le pasa. Pero hay lugares, hay situaciones, hay encuentros, hay eventos que despiertan los paradigmas antiguos, que a veces no son enseñados en una clase, pero son enseñados en un ambiente familiar o en un ambiente de amigos. Entonces, Dios tiene que romper eso. A veces es cultural. Está basado en lo que yo siempre aprendí. Mi lenguaje, cómo comunico, cómo hablo. Cuando yo me siento mal, cuando yo me siento rechazado, cuando yo me siento atacado, cuando yo me siento amenazado. Mi cuidado, mi amenaza, ¿cierto? El peligro que yo siento muchas veces me lleva a un refugio que son mis creencias, mis verdaderas creencias. Entonces un joven, por ejemplo, puede volver a caer, con mucho respeto, querida hermana, pero puede caer, ¿cierto?,
en la masturbación. Puede volver a caer, ¿cierto?, en un lenguaje extraño y hablar, ¿cierto?, como hablaba antes, sin darse cuenta. Alimenta emociones, alimenta la lujuria. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque los próximos días nos vamos a centrar ya en los maestros que alimentan emociones, que es parte de la apostasía y que es parte de este siglo XXI. Hoy se me fue la hora. Entonces, ¿cierto? Nosotros vemos esta guerra interior, este ataque. Pasarían entre 14 a 17 años, y esto lo sabemos, ¿no? A la luz del libro de Gálatas, capítulo 1, los últimos versículos, y Gálatas capítulo 2, versículo 1, ¿no? Quizás podemos leerlo, Gálatas capítulo 14, versículo 1. Sé que ustedes ya se lo saben, pero solo para refrescar las memorias. Y con esto termino. No, 14, perdón, Gálatas capítulo 2, versículo 1. Me equivoqué, porque Gálatas no tiene 14. Entonces nosotros vemos que hay un largo proceso para poder ocasionar esta transformación. La transformación toma tiempo. La transformación requiere paciencia. Crucificar la ansiedad. Y obediencia. Requiere paciencia, crucificar la ansiedad y obediencia. Quizás uno de los aspectos más prácticos de la vida cristiana en la transformación es la obediencia. Aunque se te vea como un tonto útil, porque muchos dicen eso, o sea, oye, estás obedeciendo, te parecí tonto haciendo lo que otros te dicen, ¿no? Y hay una guerra, porque ahí es donde se manifiesta la rebelión. Pero aunque parezcas un tonto útil, la práctica de la obediencia en las cosas mínimas va produciendo transformación. Ahí se quebranta el orgullo. Allí se rompe los paradigmas antiguos. Entonces, cierto, habían pasado primero 3 años en su visita a Jerusalén, ahora han pasado 14 años. Y sabemos que en ese pasaje Pablo está narrando sus primeros años en la vida cristiana. Sabemos que es Bernabé quien lo va a buscar, ¿cierto?, a su casa, a Tarso, en Cilicia, y lo lleva a Antioquía, y donde empieza a florecer el ministerio de Pablo. Quizás Pablo ya tenía un ministerio en su tierra, pero era desconocido. Y como la Biblia no nos cuenta toda la historia, lo que sí sabemos es que fueron entre 14 a 17 años de una espera, pero no una espera pasiva, una espera de formación del carácter.
de transformación, de aprender la obediencia. Hasta Jesucristo, dice el libro de Hebreos, que aprendió la obediencia. Aunque no había pecado en él, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Entonces, ¿por qué? Y con esto termino. Porque tiene como objetivo producir convicciones nuevas en nuestra vida. Convicciones. ¿Y las convicciones para qué son? Las convicciones quieren producir un nuevo estilo de vida. Esas convicciones no son derribadas por las críticas de los otros. Esas convicciones no es derribada por el rechazo de las personas, porque esas convicciones derriban la autocompasión, la inferioridad, la inseguridad, el temor al hombre. Esas cosas traen miseria espiritual. Pero dejémoslo por ahí. Y vamos a continuar el día de mañana. ¿Les parece?